Shh, ya va a empezar Cinema Totopo. Mira, Primor, si no te callas, tendré que presentarte a mi mejor amiga. Se llama Magnum 44. It's showtime. Cinema Totopo, un podcast de cine con extra queso. Diez años después de Alien, el octavo pasajero, Ridley Scott nos presenta Black Rain, Lluvia Negra, de 1989, hoy la película invitada en Cinema Totopo. Konnichiwa, queridos amigos, hoy me acompaña Miguel, el querido Miguelón, y César. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Cinema Totopo, amigos. Hoy listísimos para hablar de un peliculón desde mi punto de vista, protagonizado por Michael Douglas. Qué bárbaro, qué emoción. ¿Qué dice César? Híjole, hola, ¿cómo están, totopistas? Yo estoy muy emocionado de hablar de esta película porque me lleva a mi infancia. O sea, yo ahorita contaré la anécdota de cómo conocí Lluvia Negra y la tengo en mi corazón, ¿eh? Y ahorita que la retomé para este programa, wow. Qué maravilla de película. Finalmente se le hizo a Miguelón que habláramos de Black Rain. Soy muy fan. Lo metió en la lista de esta nueva temporada de Totopo y aquí estamos. Finalmente Ridley Scott en Totopo. Entonces vamos a darle. Michael Douglas interpreta a Nick, que es un gran apellido el que tiene, ¿no? Nick Conklin. Nick Conklin. Es raro, ¿qué dirías? Que es un detective de homicidios, del departamento de homicidios de Nueva York, que se encuentra, ¿no?, con esta incómoda situación en un restaurante allá en Nueva York, en el que pues básicamente hay un golpe yakuza y luego con su fiel compañero Andy García, Charlie Vincent, se meten hacia las profundidades de la mafia japonesa. ¡Carajo! Gran nombre, Charlie Vincent, ¿eh? Sí. Gran nombre, muy de la época, finales de los 80s. Güey, me encantaría llamarme Charlie Vincent. y muy guapo Andy García. Güey, el mejor Andy García. Un gran galán. Mi amor. Ya había hecho Los Intocables. Uf. Y estaba a punto de hacer Padrino 3. Uf. Estaba Sí, a punto de sabe. ser Padrino 3. Andy García en esta película. Además, recordemos que el personaje de Douglas, Nick Conklin, está en la mira de Internal Affairs, de asuntos internos, por corrupción, por una lanita ahí que desapareció de un caso. O sea, un poco de dar contexto a este personaje con ese mullet de... Ya terminando esa onda del mullet ochentero, desaliñado, muy en la onda de Martin Riggs en Arma Mortal, que fue un año antes. Bueno, como paréntesis, ese rizado en el cabello no fue natural, güey. No, claro que no. Michael Douglas siempre fue lacio como perfecto. Él ya había hecho Wall Street, ya había ganado un Oscar por Wall Street. Un año antes. Y buscó este papel como una manera, como una propuesta nueva en su carrera, ¿no? Porque si bien él era siempre en sus papeles este hombre con mucha clase y con mucha elegancia, en Black Rain y con el personaje de Nick encontró a un desaliñado motociclista, detective, como decíamos, y que divorciado, y que él mismo detrás de cámaras y en documentales acepta que si él tiene que poner en un pedestal de sus películas favoritas y tiene que escoger alguna película, Black Rain estaría en las primeras, güey. O sea, es tan grande el cariño que le tiene este personaje porque le permitió no preocuparse por su apariencia constantemente o por su imagen o por la reputación que ya tenía como un actor. No, y además Michael Douglas también en estos documentales acepta que jamás retomaría ese look. Dice, o sea, fue mi personaje, pero es un look que jamás en mi vida tendría. O sea, yo jamás tendría un mullet como ese, a diferencia de Mel Gibson, que aparte de Arma Mortal en su vida traía demasiadas su mullet. latas de Aquanet utilizadas durante la filmación de Black Rain. Pero podemos hablar un poco de el contexto, ¿no? Ridley Scott decía que era mejor desarrollar material propio porque no era común que
de pronto llegara algo muy bueno al escritorio del director, ¿no? Él dice que le había pasado con Alien, buen guión desde el principio. Con Black Rain señala que le vuelve a pasar cuando su agente le dice que lea un guión de Sherry Lansing, con la que ya había trabajado en Fatal Attraction. Ella es uno de los dos productores, o fue la productora o coproductora de esa película. Se iba a rodar en Japón, la historia sucedía en tal lugar, el entorno era exótico para la visión occidental de la época, y lo que siempre le atrajo al propio Scott, este feeling, este sabor asiático que ya había bien plasmado en Blade Runner. Y además se trataba de una historia policíaca. Qué increíble propuesta para el propio Scott, ¿no? Además, recordemos que en los 80s la relación de Estados Unidos-Japón pues, no era muy cordial, y películas americanas sobre Japón no había tantas. Entonces yo creo que para Ridley Scott fue muy atractivo poder pues, tomar unas fotografías y plasmarlas en su película de Black Rain, que la fotografía corre a cargo de Jan de Bont, que en un futuro se convertiría en director de cine con su primera película Máxima Velocidad. A ver, hagamos una pausa. ¿Qué películas con contextos, situaciones o planteamientos japoneses habíamos tenido antes de Black Rain? O sea, así como de primera intención me viene a la cabeza Karate Kid 2, que es una aproximación más al Japón rural, que no se filmó, que nunca pisaron Japón, se filmó íntegramente en Hawái. Por ahí está Gung Ho, ¿qué dices de eso, Mariano? De Ron Howard, con otro Michael Keaton, es de 1985. Pero es lo contrario de esta de Black Rain. O sea, Black Rain es dos gringos que van a Japón a resolver un problema. Gung Ho es un clásico de cine tipo Ron Howard, ¿no? Michael Keaton va buscando inversión a Japón y regresa con la gran fábrica, ¿no? Como de Nissans, ¿no? Que ahorita me voy a acordar la marca exactamente de la película. ¿Sí la dicen? No me acuerdo, la verdad. Sí, obviamente, pues estaban todos los logos y demás, ¿no? Pero es interesante, vaya, como de repente Gung Ho trata sobre, ¿no? Esta visión de la América, pues, ¿qué dirías? Trabajadora, ¿no? A la que le cantaba casi Billy Joel, ¿no? Sí. Allentown, tipo Allentown, ya sabes, de que cerraron las fábricas y demás. Pero era interesante, ¿no? Este grupo de japoneses en Estados Unidos, cómo iban adoptando, pues, básicamente el comportamiento americano, y cómo de repente, pues, en Black Rain es, pues, digamos, conectado, ¿no? Más bien, dos americanos van a Japón a absorber toda esa cultura que, pues, rápidamente les da una patada en el trasero, ¿no? En los extras de la película también le hacen una entrevista a Craig Bolton, que es uno de los productores ejecutivos, y él cuenta que estaba parado en una esquina en Kobe, por ahí del año 1987, y vio pasar unos enormes automóviles norteamericanos, Cadillacs y Buicks de los años 70, no muy comunes en Japón. En Japón no era muy común el automóvil norteamericano. Le preguntó a su acompañante que quiénes eran ellos, que por qué traían esos carros, a lo que le respondieron que eran los autos de los Yakuza. Él ni siquiera sabía de su existencia. De inmediato pensó que podía ser una película interesante de la mano de un detective gringo que viaja a Japón para traer a un prisionero de regreso o llevarlo a los Estados Unidos. Ahí empezó todo, ¿no? Sí, de hecho Craig Bolton, así como lo mencionas, es el escritor original de la historia, y después llaman a otro escritor para que se la medio enchule. No recuerdo el nombre del escritor. Y también recordemos que ahí empieza el coqueteo de Estados Unidos con Japón, con la cultura japonesa, porque un año antes también salió Akira, que también es visualmente muy atractiva para Occidente. ¿Tú crees que Ridley Scott vio Akira antes de filmar Black Rain? Bueno, Ridley Scott sí ha aceptado sus referencias y es un director con un sentido visual espectacular. Y en esas épocas también. Supongo que siempre había sentido interés por las imágenes niponas. Tal vez vio Akira, ¿no? Puede Akira, ser. Como Akira, la conocemos aquí, Akira. Bueno, y respecto a hablábamos de esta hostilidad entre norteamericanos y japoneses que se vivían en la época
un antagonismo que muchos estadounidenses sentían por la entonces superpotencia asiática en ascenso, ¿no? Las críticas de Ronald Reagan o de parte de Ronald Reagan a Japón por no abrir sus mercados lo suficiente como para que los productos estadounidenses se establecieran. Como antecedente también hay que decir que en 1985 Japón firmó el famoso acuerdo del Plaza, que finalmente llevó a que el yen se apreciara en 46% comparado con el dólar. Hay economistas que consideran que esto dio pie a las llamadas décadas perdidas de Japón, una era de bajos salarios y bajo crecimiento de la que Japón todavía está tratando de salir, entiendo. Y se nota mucho en una frase que emite el gran Masahiro Matsumoto durante la película en la escena del bar, ¿no? Le dice a Andy García algo así como: Estados Unidos solo sirve para hacer música y películas en estos tiempos. Nosotros hacemos las máquinas, construimos el futuro, ganamos la paz, ¿no? O sea, como que también hay subtextos ahí incluidos que hacen que esta película funcione en el sentido de el choque cultural entre el policía gringo y el policía japonés, ¿no? O el policía en este caso de Osaka. Claro, que es lo que comentábamos Mariano y yo hace rato, o sea, ese choque de cultura de el policía neurótico, desesperado, desaliñado, que no respeta las reglas, que quiere hacer lo que quiere, contrastado con Japón, que todo es con orden. Cuando el personaje de Michael Douglas, Nick, le da un cabezazo a uno de los yakuza y que Lolo se parece, oye, eso es indebido, ¿por qué haces esas cosas? O sea, ese contraste creo que Ridley Scott lo maneja muy bien, sin exagerarlo, y es lo que sucedía. ¿Será porque la misma producción de Black Rain fue como compleja con los japoneses? O sea, siento que mucho como de lo que se llega como a plasmar en pantalla también refiere al trato recibido como del gobierno japonés hacia Ridley Scott. O sea, yo sé que le abrieron la puerta de Osaka para filmar, pero casi lo estaban corriendo al final por su visa, ¿no? No concluye de grabar la película en Osaka, pues, ¿no? No, se regresan a Estados Unidos. Entiendo que empiezan por Tokio. En Tokio se enfrentan a muchas trabas y es que el gobernador en ese entonces de Osaka les abre todas las puertas y les da todas las facilidades, pero nos podemos guardar ese relato, digamos, para cuando hablemos de las locaciones más adelante. Pero podemos continuar un poco con la historia de el guión y cómo se fue desarrollando, ¿no? O sea, tal como en Blade Runner, que el guión pasó por todas las manos posibles antes de que resultara el final y de que Ridley Scott empezara a filmarla, casi como si fuera un patrón de sus películas. Como decíamos, el guión pasó de Bolton a Warren Lewis, creo que es el que tú te referías hace rato, quien le dio forma a la idea. Luego el agente de Bolton se reunió con Michael Douglas, quien contactó de inmediato a Sherry Lansing y a Stanley Jaffe, que eran los que mencionaba, productores con los que había trabajado en Fatal Attraction. A partir de cómo imaginaron los aspectos de la película, querían a un director que supiera cómo capturar este mundo japonés que, de hecho, no había sido tan explorado en el cine norteamericano como lo mencionamos hace rato. Y ellos lo que querían también era superar a una película de acción, o por lo menos que no solo fuera eso, ¿no? Que no solo se sintiera como una película de acción con todos los ingredientes que ya habían sucedido durante la misma época de los 80 y este boom de los héroes de acción, ¿no? Sí, de hecho, si nos vamos como al arquetipo del héroe ochentero norteamericano, Michael Douglas, el personaje así de primera vista lo cumple. Mullet, ahí lo tiene. Lentes Ray-Ban oscuros, los tiene. Jeans viejos pegaditos, los tiene. Chamarra de piel, la tiene. Una barba de 1 o 2 días, la tiene. La actitud rebelde. Pero es esa misma actitud, ¿no? La que lleva a que le maten al compañero, ¿no? O sea, me gusta mucho que es en parte una medio semicrítica como al héroe de acción que conocemos. Sí, pero más bien yo creo que la muerte del personaje de Andy García es más culpa de Andy García en sí que del personaje de Michael, que es Nick. Porque si recuerdas, hasta Nick le empieza a decir, güey, ya déjalo, o sea, es solo una chaqueta.
Ana, pues está el pasaporte ahí, ese era el Exacto. problema. O sea, todo fue por un poco No, yo creo lo que- bravucón de... O sea, yo creo que el gran problema fue la llegada de los dos bravucones gringos a querer hacer todo y eso fue parte de las consecuencias, ¿no? Sí, porque si se dan cuenta, sí es un poco el personaje, por lo menos en su apariencia, sacado de, como lo dije hace rato, de Martin Riggs, de Arma Mortal. Y Jan de Bont, que es el fotógrafo de esta película, fue el fotógrafo de Arma Mortal también. O sea, no sé si haya influido eso para que Ridley Scott lo contratara. Que la fotografía es increíble en esta película. Totalmente, güey. Increíble. Y hablan un poco de la personalidad de estos policías que llegan a Japón. De cara o en la preproducción de la película, Michael Douglas y Andy García compartieron muchísimos momentos con detectives neoyorquinos especializados en homicidios y sintieron total respeto por el coraje de estos tipos, pero también les parecían unos locos, ¿no? O sea, Andy García dice que se la pasaban chupando y cotorreando. A Andy García incluso le toca una redada en Harlem, una redada real, ¿no? O sea, yo creo que apela mucho también a estos actores del método de la época, ¿no? Que trataban de empaparse totalmente del personaje o del oficio que querían representar. Y lo logran muy bien y hay una química increíble entre ellos en esta especie de body cop. Que eso es lo que me gusta de Black Rain. O sea, todo el tiempo te la van pintando. Y eso es lo que me gustaba de la época que nos tocó a nosotros, donde no había internet. En México recuerdo que en esa época eran pocas las revistas especializadas. O sea, éramos unos niños. Y no había spoilers. O sea, yo recuerdo cuando vi Black Rain. O sea, yo la vi por primera vez porque mis papás la tenían en beta en la casa. Y siempre veía la portada y como que me daba la atención, pero no. Esta portada de Michael Douglas con los lentes, brazos cruzados sobre la moto, lluvia negra, en beta. Todo el humo ahí, ¿no? Con estos colores como neones. Exacto, exacto. Entonces un día dije, pues la voy a poner a ver qué tal está y, güey, qué sorpresa. Y la escena de la muerte de Andy García me impactó. Está súper bien lograda, está súper Pero aparte no bien la hecha, ves güey. llegar, o sea, tú piensas que es la típica película tipo Arma Mortal, Claro, 48 en la que horas. los dos van a llegar juntos al final, ¿no? Y de repente, como en el primer tercio de la película, matan a Andy García y cambia totalmente la historia. Y el compañero se vuelve el japonés ahora. Ah, me encanta el body cop, pero ahora con Masahiro me trabó. Yo ¿Y dije, cuántas veces replicado posteriormente en el cine, no? Así, no sé, me viene a la mente Jackie Chan y Chris Tucker, etcétera, ¿no? Que ahí les va un dato. Ahorita que dijiste Jackie Chan era, lo llamaron para esta película para que él fuera el encargado de las peleas y la coreografía. Y de hecho, a él le habían ofrecido el personaje de Koji Sato, a Jackie Chan. Pero pues él no es japonés, él es chino. Y no le gustó porque en esto Jackie Chan siempre ha cuidado mucho su imagen como de ser bueno y el héroe y eso. Y no quiso ser el villano. Pero hubiera sido muy interesante ver a Jackie Chan como Koji Sato. Regresando un poco a la relación que trataron de replicar entre policías o detectives y trasladándola a una ficción, ellos buscaban, tanto Andy García como Michael Douglas, aspectos del comportamiento y el trato o camaradería que guardaban entre ellos estos individuos. Y además se dieron cuenta durante el proceso de los sueldos que ganaban estos policías, nada favorables, y tenían planes de comprar una casa, las largas jornadas, el descuido de sus familias, oficiales que vivían en la propia estación de policía de Nueva York porque no podían pagar otro lugar. Y esto creo que le da mucha tonalidad en adelante a la película, ¿no? Porque el personaje de Michael Douglas está luchando contra lo que decías, una acusación, preguntarse o plantearse si eran susceptibles a la corrupción, al soborno, al dinero ilegal, y afirmativo totalmente, ¿no? Así comienza la propia película, con un Michael Douglas protagonizando el personaje de Nick, que tiene que aprovecharse de alguien en una carrera de motos clandestina para conseguir algo de plata, ¿no? Y aparte es todo el patos del personaje, o sea, toda la película es como su elefante en el cuarto, o sea, todo el tiempo le están cuestionando si sí se robó esa lana o no, y eventualmente se sabe la verdad y define el personaje. O sea, lo que me gusta de estas películas es que
se tomaban la molestia los escritores de darle un contexto y definir a los personajes, ¿no? Que ahora muchos nada más te avientan al personaje y ya y no tiene un background o algo así. Y está increíble que en cuanto a eso no le hayan regalado como la redención facilona al personaje de Nick, porque si bien sí alcanza la redención por toda la aventura que pasa en Japón, él mismo admite que es un tipo de armas tomar, ¿no? Y el final es muy cínico, me encanta ese final, así cuando le deja su barrita de prueba al policía japonés y voltea la cámara y esa sonrisa de cinismo. Wow. Gran película, o sea, gran película y menospreciada, menospreciada por el público, por la crítica en su momento, y es de las películas poco conocidas de Ridley Scott. Totalmente. Actualmente. El propio Ridley Scott en más de una ocasión ha aceptado que él no suele ver sus películas, no suele hacer retrospectivas de su cine, güey. Pero le sucedió con Black Rain y le gustó y le pareció que seguía funcionando muy bien, a diferencia de otras que ha hecho. ¿Sabes también donde se nota mucho? Ridley Scott es mucho de hacer director's cut o cortes de director en DVD. Uh-huh. Black Rain jamás. O sea, no la ha tocado, la ha dejado tal cual. O sea, él ya se conoció sus cortes de director de Blade Runner, Legend. Creo que Black Hawk Down tiene su corte de director. Cruzadas, ¿cómo se The llama? Last Crusade, ¿no? No, Kingdom of Heaven. Kingdom Under Fire, creo que era. No, Kingdom of Heaven. ¿Cómo se llama? Las Cruzadas, ¿no? La de Orlando Bloom. Tiene su director Scott. O sea, Ridley Scott nunca queda contento con sus películas. Y desde que salió el DVD, a él le encanta revisitarlas y arreglarlas. Black Rain no. Black Rain está como está. Y así la lanzó en DVD y posteriormente en Blu-ray. Que sí que le gustó su trabajo. Oye, y como contraargumento al personaje de Michael Douglas, por supuesto que tenemos que hablar de Andy García. Más joven, más fresco, despreocupado, galán, bien vestido, soltero, bien vestido, interesado en artículos de revista frívolos de la época, de qué era en lo que se fijaban más las mujeres, ¿no? Sí, exacto. Su capacidad para simpatizar con cualquiera, para caerle bien a todos, ¿no? Yo creo que ese carisma cubano norteamericano es lo que realza mucho al personaje y por lo cual te duele que muera. Y además te dan a entender que es honesto. O sea, es como el otro lado de la moneda de Michael Douglas. O sea, el personaje de Andy García nunca se le nota un toque de corrupción, una pizca. O sea, se ve que es un policía recto, tal vez porque es joven. 28 años. 28 años. Y por la forma de vestir, o sea, es lo que te digo, el personaje está muy bien definido. O sea, sin decirte nada, con su vestuario te das cuenta que a lo mejor no tiene los problemas económicos que tiene Michael Douglas. Obviamente Michael Douglas es un personaje divorciado, con hijos, tiene una familia pensiones, que mantener. hipotecas que pagar, ¿no? Y bueno, hablando de Andy García, jamás nos podemos olvidar que cuando se desabotona la camisa maneja un pelo en pecho hasta el cuello tipo Ari Telch. Ari Telch. Sí, bastante pelo. Si algo de decir de esta película es, güey, hay unos grandes cortes de cabello, ¿eh? Digo, obviamente el ya mencionado 1000 veces mullet de Michael Douglas, pero gran corte. Digo, es un Andy García clásico, ¿no? Al que casi le cuelga ese pelillo, ¿no? ¿Cómo definirías ese pelillo que ¿Como le cuelga? flequito? Como ese flequillo, ¿no? El que ves que está como... Es realmente el arquetipo del detective clásico, ¿no? Que yo creo que los japoneses se habrán impresionado muchísimo, ¿no? O vaya, el mismo corte de todos los japoneses, ¿no? Del Sato. Increíble. Pues además ahí también se nota el contraste cultural, ¿no? De los gringos con este peinado, Andy García con este cabello un poco largo pero corto, bien peinado, flequito, Michael Douglas con este mullet ochentero de acción. Los japoneses el cabello bien corto, bien arreglado, alineadísimo. ¿Te das cuenta? En la película, por lo menos aquí en Lluvia Negra, jamás ves a un japonés con mullet. Jamás. No, solo eso habla de que la influencia gringa pues no había llegado tan en forma, ¿no? No, de hecho un japonés con pelo chino es poco usual, ¿no? O sea, como que todos son lacios, todos tienen un corte de cabello Lo similar. cual hace todavía más extraño a Michael Douglas, ¿no? Sí, o sea, su personaje también tiene esta dificultad de querer atrapar al que se le escapó, a pero Koji es un Sato. espectáculo él mismo, ¿no? Pues sí, porque es un norteamericano en Japón, jamás va a pasar desapercibido, aunque él quisiera jugarle al espía o a hacerlo incógnito,
pues es un gringo en Japón, o sea... No, y Supongo que fue de las primeras veces en una película donde se introdujo el concepto del gaijin, ¿no? Del gran término. extranjero, del forastero en Japón, ¿no? estaba yo justo esperando, ¿no? Que mencionaran la palabra gaijin. Me había sorprendido así de no haberla como escuchado en la película hasta que se describe, ¿no? Y dices, vaya, finalmente llegamos ahí. Descrito por Kate Capshaw, esta actriz que ustedes recordarán como la rubia un poco tonta de Templo de la Perdición de Indiana Jones, esposa de Steven Spielberg. Y en un personaje que hostess. también resulta similar, ¿no? De Sí, alguna manera. pero serio. Una norteamericana varada en un país ajeno, haciendo su vida, dominando totalmente el contexto en el que ella está situada, ¿no? Exacto. Nada, es que es como el otro lado de la moneda también, ¿no? Porque el de Indiana Jones es un poco estúpido, la verdad. Y este personaje se la sabe de todas. O sea, tiene colmillo. Ella es, o yo la describiría como un personaje como del film noir, ¿no? O sea, Es que en el sentido de que es fría, es rubia, es distante y es glamorosa, ¿no? Toda la película tiene esa onda como film noir moderno. Es una mezcla de cine de acción ochentero con cine negro de los años 40, 50 norteamericano. Porque es una película detectivesca con balazos. Sí, con ritmo. Con ritmo. Están en friega, paran, están en friega. Con un gran ritmo también Persecución. apoyado con el score de Hans Zimmer. ¿Qué opinan de eso? Podemos ir a un intermedio y regresamos para hablar de la música de la película. Llegó la hora del intermedio. Es hora de buscar un refrigerio y estirar las orejas, que ya viene la segunda hora de nuestra permanencia voluntaria. Oye, Richter, no seas un sinvergüenza y tráeme una gaseosa, ¿quieres? ¡Cácaro! Regresamos a Cinema Totopo, un podcast de cine rebobinable. Regresamos a Cinema Totopo y ahorita vamos a hablar de la primera colaboración de Hans Zimmer con Ridley Scott. Básicamente produjo un gran soundtrack, Miguelón. Ridley Scott estaba una noche viendo Rain Man de Barry Levinson, una gran película, y tomó conciencia de que la música, según describió en una entrevista, parecía más importante de lo que debía ser, pero funcionaba. Se imponía como un mundo aparte, pero no dejaba de ser un gran trabajo musical, una gran banda de sonido. El responsable, como lo decías, pues ahí un desconocido, no sé si le suena un tal Hans Zimmer, ¿no? Esa misma noche hablan por teléfono y Scott le pide a Hans Zimmer que no le escriba una sinfonía, que escriba algo apropiado para la película.
Así surgieron grandes temas como el de la llegada aérea a Japón, con el que hasta la fecha Zimmer dice que lo suelen reconocer en el renglón de soundtracks y scores musicales. Grandes tambores, ¿no? Y ese momento en específico establece el tono para el resto de la película, ¿no? El misterio en un país desconocido, la intriga de una sociedad desconocida. Fue el punto de vista de Zimmer conjugado con el respeto por los sonidos y los instrumentos locales japoneses, el sentido de las percusiones en la cultura japonesa, que en su trabajo se sintieron como balazos, ¿no? O sea, la del luto, ¿no? Cuando matan a Andy García, que es muy, no, digámosla, muy sutil, ¿no? Muy ad hoc al momento. Pero toda la película estás escuchando estas percusiones que parecen como balazos. Exacto. Y creo que hay un gran énfasis ahí. Ese tema del duelo, del luto, es como el gran contraste de todo el soundtrack de esta película, ¿no? Pero también tiene esa onda muy ochentera de el River a todo lo que da en las percusiones, que se escuche poderoso, que se escuche el tema del héroe, el tema de las secuencias de acción. Entiendo que en algún momento utilizó músicos japoneses para varias de estas composiciones también, ¿no? O sea, finalmente era su aproximación lo más honesta posible a las tonalidades musicales japonesas, ¿no? Pero, o sea, sin faltar el respeto, ¿no? O sea, no cae en el cliché de, estamos en Japón, ¿no? No, o sea, Sí, se va full, tiene sus profundidades. O sea, creo que es uno de los grandes soundtracks y tampoco tan reconocidos, ¿no? De Hans Zimmer, ¿no? Y a pesar de que se le reconoce mucho ese tema que mencionabas. El soundtrack originalmente constaba, cuando salió en su época en vinilo, de 7 tracks. Y obviamente esta disquera que siempre menciono, La La Land, sacó una edición especial de aniversario en CD doble, o sea, 2 discos. Obviamente, como todo lo que se ve con La La Land, con estos soundtracks de películas de culto, pues ya está agotadísimo y lo pueden conseguir en eBay, Mercado Libre, esas cosas, pero muy caro. Por supuesto que después de esta colaboración llegarían todas las demás y las puedo mencionar en orden. Thelma y Louise de 1991, Gladiador del 2001, La caída del halcón negro también del 2001 y Matchstick Men del 2003. Te faltó Hannibal. Bueno, Hannibal, tienes razón. Hannibal. Gran soundtrack también ahí. Y hablando también de música, no podemos olvidar el rolón con el que abre la película, obra de Greg Allman, I'll Be Holding On. Güey, qué canción. Qué buena rola. Qué rola. Greg Allman de los Allman Brothers, este grupo clásico de rock, country, sesentero, setentero, de la época donde Eric Clapton estaba sacando Derek and the Dominos. Los Allman Brothers, si no los han escuchado, se los recomiendo, pero mucho. Y ya cuando se separan, Greg Allman como solista, nada más escuchen el tema de esta película, es un gran tema. Gran tema que se conjuga con un amanecer, un motociclista en el puente de Nueva York, sin casco, a puro lente de gota oscuro, ¿no? Sí, además, me parece que el tema es compuesto entre Greg Allman y Hans Zimmer, o sea, para que se vea que hay no una cohesión. Tanto, ¿no? Exacto, una cohesión entre el score y pues, el tema de la película. Oye, a continuación me gustaría poner atención específica en los grandes actores japoneses, caray, en esta película. La verdad es que Yusako Matsuda, ¿no?, que interpreta el papel de Koji Sato, qué impresionante, qué villano más fuera de serie. O sea, de principio a fin es pues sacado como si fuera de algo que haría Scorsese, ¿no? O sea, se siente como mafia italiana, pero tiene esa locura japonesa que luego por eso hace mucho eco con Akira, ¿no? Además es un personaje prácticamente mudo, o sea, con pura expresión facial te demuestra que es de armas tomar, o sea, que no es una persona con la que te debes de meter y que te va a asesinar fríamente, o sea. Hay que mencionar que Matsuda en Japón era un ídolo de los jóvenes y de la comedia, ¿no? Exacto. Y que era altísimo, que medía como 1.89, muy alto para el japonés promedio. No hablaba ni una pizca de inglés, por supuesto, durante la filmación de la película. Y se atrevió a interpretar a este villano mordaz, ¿no?
Otro dato de Matsuda tiene que ver con la sonrisa casi beatífica del final, como aceptando su derrota, ¿no? Yusaku Matsuda murió después del estreno de la película en 1989. Tuvo cáncer de estómago durante toda la filmación y así la hizo, ¿no? Me parece que en algún momento consulta con un médico y le dice: si tú filmas esta película te vas a morir más rápido, le vale y lo hace, ¿no? Lo que pasa es que él no quiso tomar medicamento porque pensó que le iba a interferir con su actuación, porque pensó que las quimioterapias lo iban a debilitar, le iba a perder el cabello y pues este orgullo japonés, ¿no? Sobre todo de esta época ochentera. Por eso la producción jamás se enteró que Nunca dijo una palabra, que tenía ¿no? cáncer. Como todo un profesional. Sí, se quería ir como los grandes, ¿no? Y se fue, o sea, aunque esta película no es tan conocida, pero es de los mejores villanos que nos ha dado Hollywood. Siempre vamos a recordar a Yusaku Matsuda como el gran Koji Sato en Lluvia Negra. No, vive eternamente pues en nuestros corazones y nuestro gusto por el cine, ¿no? La verdad es que es icónico. Los gogles, esos que luego trae, las tomas. Oye, eso es como un Neo. como ¿no? en luz roja, ¿no? O sea, que dices, güey, ¿de Es dónde como un está Neo en sacado esto? Matrix, güey. Exactamente. Muchos años antes. Y así como hablamos de la escena icónica de la muerte de Andy García, que fue un parteaguas porque no le esperas, ese final del que estabas hablando, Miguel, donde piensas que el héroe Michael Douglas va a matar al villano, porque está la estaca ahí puesta para una empalación típica del cine de acción ochentero. Ambos voltean a ver la estaca, ambos de alguna manera saben cuál va a ser el final y es una gran sorpresa que en el corte lleguen a la estación de policía. Güey, ¿no? gran final y que redime un poco el personaje de Michael Douglas. Sin mentir al respecto de que sí había hurtado dinero, como lo decíamos en el blog anterior, ¿no? Exacto, exacto. O sea, esta película tiene ese tipo de toques muy discretos que la diferencian de las otras películas que salieron en esa época. O sea, lo que esperas que va a pasar no sucede y sucede todo lo contrario. Te digo que en vez de agarrar, o sea, en vez de que Ridley considere como el modelo de película de acción, hace y toma decisiones pues muy anormales para la serie, ¿no? O sea, hubiera estado ahí Paul Verhoeven, lo atraviesa, hubiera estado ahí, ¿qué te gusta? El director de Arma Mortal. Richard Donner. Si hubiera estado Richard Donner, lo impala a la fregada, ¿no? Y si hubiera estado Schwarzenegger involucrado, por supuesto que hubiera acabado Con un gran one-liner. claro, ¿no? Entonces hace esa diferencia y le da todo otro nivel a Black Rain. Stick around. Bueno, y por supuesto no podemos olvidar al tremendo, al You got famosísimo, al grande Ken Takakura, Masahiro Matsumoto en la película. Impresionante. Michael Douglas lo había conocido por Yakuza, una película de Sidney Pollack, pero en realidad Ken Takakura llevaba más de 200 créditos de películas para cuando filmó Black Rain. Una leyenda del cine japonés. Era muy disciplinado. En algún momento Michael Douglas dice que Ken era como el guerrero de dignidad silenciosa de la película y totalmente, ¿no? Un policía diplomático, sumiso y burocrático que se descubre mano a mano con el policía americano, ¿no? No, y además hay una anécdota que cuenta Andy García, donde la escena del karaoke que hace cantar a Ken, Una rola de Ray Charles. gran rola de Ray Charles, y Ken después de que hace la escena le dice, es que yo nunca había hecho esto, y Andy García pregunta, ¿qué? Pues como soltarme, reírme en una película, cantar. O sea, mis papeles siempre han sido como de alguien serio. No, el dato duro, totopista, es que pues Ken Takakura normalmente interpretaba pues yakuzas en el cine, samuráis en el cine. Normalmente era el villano, ¿no? Y aquí Claro. le toca ser noble, ¿no? Se Samurái, ¿no? le decían o lo conocían como el Clint Eastwood japonés también, ¿no? Que fue un problema, o sea, que la gente se metía al set a conseguir la firma, la foto, o sea, era un superstar japonés, ¿no? Me imagino que fue extraño para Michael Douglas, en especial siendo hijo de Kirk Douglas, obviamente, pero me imagino que haber sido algo de locos andar ahí en Osaka grabando y tienes a uno de los superestrellas japoneses ahí, ¿no? O sea, para los gringos haber sido muy extraño. Y para los más letrados o familiarizados con el anime y el manga, Ken Takakura se parece muchísimo a un gran personaje mítico de este renglón, Golgo 13. Y además, ¿cuál fue mi sorpresa hace poco? Que me di cuenta que él mismo interpretó a Golgo en el live action, en la versión live action de Golgo.
Se me hace un dato increíble y si los ven y los comparan y ubican al propio Golgo, es una calca de Ken Takakura, güey. Esa escena musical en la disco de la que platicaba César con Andy García me conmueve mucho, güey, ¿no? Porque hay un momento donde Andy García le regala la corbata como un regalo desde Nueva York y cómo la recibe y cómo se conmueve y la típica y honorable inclinación de cabeza en agradecimiento se me hace hermoso, güey. Y aparte hace que conecte los personajes, o sea, hace que sienta el personaje de Ken la muerte de Andy García. Totalmente, güey. Es más trascendente para él. Porque antes de eso, pues, nada más eran los policías de Nueva York desmadrosos que no respetan las reglas. Sí, saltándose las leyes, claro. Y ahí conecta con el personaje de Andy García. Y gracias a la muerte del personaje de Andy García, conecta con Michael Douglas después. Y se vuelven... neta una de las mejores duplas en el cine. Sí, al grado de que el final es los amigos no se despiden inclinando cabeza, se despiden dándose un apretón de manos. Güey, el final de Lluvia Negra me parece bellísimo. Bellísimo. Ese guiño de Michael Douglas de sigo siendo medio gañán, pero aprendí mucho de ti, del honor. Obviamente el tema de Greg Allman cerrando como debe cerrar una película de acción de los 80s. O sea, esta es una película redonda. Toda la escena final de acción de los balazos, Ken Takakura con la metralleta, no sé qué modelo sea. Ahí específicamente se ve mucho como Golgo. Ok. Totalmente, güey. Bueno, me parece que él ya no regresa a Hollywood, más allá de una película que filma un poco después, que es Mr. Baseball con Tom Selleck. Ok. Grande Ken Takakura, güey. Siempre en los corazones y en la memoria del cine mismo, ¿no? O sea, toda su contribución en el cine del que hablaba Mariano, de samuráis y de yakuzas, de katanas, es impresionante. O sea, yo me imagino que incluso alguien como Quentin Tarantino debe tener en un gran pedestal a Ken Takakura por todas esas películas, dentro de todas las influencias del mismo director, ¿no? ¿Lo habrá buscado para Kill Bill? Puede ser. Tal vez no, porque creo que Ken Takakura era como un cine un poco más fino de lo que buscaba Tarantino. O sea, Tarantino se fue más como al cine de acción oriental, japonés, chino. Y Ken Takakura como algo más serio. Oigan, y cambiando de tema, ¿qué opinan que el primer corte de esta película duraba 2 horas con 40 minutos? Y que a los productores les encantó. Les encantó, güey. Y que cuando Ridley Scott les enseñó como el segundo corte, el de hora y media. El de hora y media, le dijeron, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué tasajeaste a tal grado esta película, güey? Le quitaste todo lo mejor, güey. Y después Ridley Scott se encargó de convencerlos y todo miel sobre hojuelas con la película que hoy tenemos y que nos encanta. ¿Y qué opinas que el editor en la escena de la muerte de Andy García? Hablamos mucho de esta escena, pero es que es pues dude, es épica. O sea, trae no es una katana per se, ¿no? Es ¿qué es exactamente esa espada? Sí es katana, ¿no? ¿No Sí, es es la una corta? katana ¿No es corta. la corta? Ok. Pues en esa escena, no sé si recuerdas, Mariano, que el villano, Koji Sato, va con la katana sacando chispas en el piso. Pues el editor pensó que estaba medio ñero eso y quitó ese momento. Y ya cuando se le enseña a Ridley Scott le dijo, oye, ¿qué pasó con la escena esta de la katana sacando chispas del piso? Le da ese tinte como de ese Japón de los bajos mundos, ¿no? Estos motociclistas con katanas, ¿no? Y de repente saca chispas para eventualmente decapitarlo, ¿no? En los ojos de su compañero. O sea, veo que el tema de las motos es como un tema recurrente en la película, ¿no? Desde la Harley Davidson, ¿no? De Michael Douglas hasta estas motos chinas, Suzukis, ¿no? Suzukis. Estas Suzukis. Oye, la Suzuki que trae Sato, wow. O sea, esa es una motocicleta, ¿no? Pues sí, el tema del motociclismo está en las 3 partes de la película: el principio, mitad y final. O sea, el principio es la carrera clandestina de Michael Douglas, la mitad la muerte de Andy García y cuando los amenazan ahí caminando por las calles de Osaka, y el final que es la persecución de Michael Douglas y Yusaku Matsuda. Oigan, hablemos un poco de las locaciones de la película. Finalmente. Entonces, yo siempre me había quedado con la idea de que, o sea, Tokio era la primera opción, Miguelón. Sí, lo fue totalmente, güey. Bueno, empecemos por Nueva York, Nueva York ochentero, gris,
sucio, nublado, que me parece que en ese entonces todavía era considerado como la capital mundial del homicidio y totalmente al opuesto al Nueva York de hoy, ¿no? Exactamente, o sea, si se dan cuenta, para los que conocen Nueva York ahora, pues es como muy nice, muy polite, meca de cultura y de lo gourmet. Pero en ese entonces era muy violento. Esto es antes de Giuliani. Y si lo vemos culturalmente, ¿por qué creen que los cómics de Marvel, todos los héroes viven en Nueva York? Metrópolis y Ciudad Gótica son Nueva York con otro nombre. Y todas las películas de esa época, Taxi Driver, Nueva York, violento. Maniac, que es una película slasher, un Nueva York muy violento. Un semillero de maleantes Nueva York. Sí, o sea, Driller Killer de Abel Ferrara, un Nueva York violento, todo es violencia, todo lo malo sucedía en Nueva York, en Estados Unidos en ese entonces. Bueno, más adelante, igual en Nueva York, el distrito de la industria empacadora de carne, que hoy día ya no existe y le abrió paso a departamentos de millones de dólares. Pero Black Rain preservó esa postal hoy muy olvidada para siempre, ¿no? Exactamente. El mercado de carne y el dramatismo que aportan esas luces fluorescentes a la hora de que el personaje de Michael Douglas está persiguiendo a Sato por entre estas reses colgadas y estos refrigeradores, las heladeras y las reses colgando, como decía, que surgen como un paralelo de la propia violencia, ¿no? Exacto. Por siempre será una locación increíble para un setup de cacería sigilosa, como sucede en esta película. Más adelante, ya cuando se trasladan a Japón, de fondo puedes ver el castillo de Osaka. Me parece que es una gran representación japonesa y un gran acierto. Hay una escena donde pasan por un pasillo enorme de máquinas pachinko, que también es una costumbre muy, muy japonesa. Por ahí puedes ver el Dotonbori y este anuncio del hombre glico, que es una postal súper característica de Osaka. Y si Osaka ya era luminoso, la producción exaltó todavía más la sensación exótica de neones, de luces, de letreros. Y ese es un gran acierto de Ridley Scott a la hora de transmitir esta idea del Japón ochentero, ¿no? Y además recordemos que Ridley Scott venía de hacer Blade Runner, donde es el nuevo Tokio, ¿no? ¿Cómo se llama? No, nuevo Tokio es en Akira. Bueno, esta ciudad que es una combinación ya de cultura japonesa con Los Ángeles. Con Los Ángeles. Pues ya tenía muy bien dominado cómo fotografiar. Sí, pero aquí en vez de pues, crearlo, vaya, yo creo que ese es su logro, ¿no? Capturar esas calles de Osaka, ¿no? Bueno, con y tiene ese que neón. ver. Por ahí esa toma muy fina de que obviamente pues Michael Douglas está pues, como en un puente, ¿no? Que le tiene ahí un homeless, ¿no? Y la toma es desde abajo, pero pues al mismo tiempo está mojado, entonces hace ese efecto que yo creo que todo ser humano en su vida tiene que ver, ¿no? Cómo se refleja el neón en estas calles de concreto japonesas, ¿no? Exacto, y creo que tiene que Con ver agua, mucho. ¿no? Con lluvia, con un charco, ¿no? Sí, y es mucho el trabajo de Jan de Bont también. O sea, Jan de Bont es un gran, pues sí, cineasta en la palabra, porque pues, empezó siendo director de fotografía y eventualmente se convirtió en un director de cine con muchas bajas, más que altas, pero conoce su chamba. O sea, Jan de Bont sabe hacer su chamba y es muy cuidadoso de la iluminación. Bueno, y para responder tu pregunta inicial con el tema de las locaciones, Mariano, se las empezaron a ver difíciles para filmar en Tokio porque en ese entonces se publicó un artículo en un periódico local donde señalaban que los norteamericanos, con todo lo despectivo posible hacia el término, habían tomado ciertas oficinas del gobierno de la ciudad para filmar su película. Entonces ahí fue cuando en Osaka se pusieron súper tensos con la situación y les restringieron a horas de filmación en lugares específicos. O sea, el trato cambió totalmente. Y es cuando se regresan a Estados Unidos y recrean Japón en lugares como Downtown LA o un viñedo en Napa Valley, donde sucede la reunión de los capos que originalmente se filmaría en Hokkaido. Escenarios de filmación de la Paramount y para la escena del club nocturno, que fue recreado increíblemente, porque entiendo que Ridley Scott y los productores habían visitado muchos discos y bares nocturnos mientras estuvieron en Japón,
Y también increíble la iluminación en esa disco, ¿no? Porque está tan bien iluminada que no necesitaron de luces adicionales para los personajes, ¿no? O sea, todo es la luz incidental del lugar, ¿no? Y eso también es de aplaudirse en cuestiones de méritos técnicos. Exacto. Y como dices, todo eso es Jan de Bont. O sea, todo eso, o sea, obviamente bajo la dirección de Ridley Scott, pero todo eso es Jan de Bont. Y retomando lo que habías mencionado al principio, Mariano, pues sí, Ridley Scott no se la pasó tan bien filmando en Japón. No se la pasó bien que él dijo que jamás regresaría a filmar una película ahí. Y creo que hasta la fecha lo ha cumplido. Me imagino que la burocracia japonesa estaba bastante a tope. No, y es que además Jan de Bont cuenta ahí va una anécdota autotopista, que no sé, les pedían como la escaleta o el plan de trabajo del día, el gobierno japonés. Y lo daban, pero si de repente el día siguiente Jan de Bont decía, es que tengo que mover la cámara 10 centímetros para acá, le decían, no puedes, porque tú dijiste que iba a estar aquí y tienes que atenerte a lo que nos dijiste. A ese nivel de estrictos eran en Japón. Bueno, que apela mucho al orden, al tipo de personalidad que tienen ellos mismos como sociedad, ¿no? Las cosas son así, si te tardaste más no es mi culpa, tú tenías de tal hora a tal hora para realizarlo y si no lo hiciste ni modo. Y Ridley Scott le pedía a la productora así, le decía, oye, es que necesito media hora más, distráete a la policía, porque era la policía la que paraba la producción. Entonces la productora iba a hacer ahí sus pininos para distraer a los policías y que Ridley Scott se ganara unos 15 minutos más y pudiera terminar de filmar lo que estaba filmando. No, pero sí era para que a Ridley Scott lo metieran a la cárcel, porque neta el logro de capturar ese Japón es neta un robo a mano armada, ¿no? La verdad es que es impresionante, las imágenes te transportan, te llevan, te inspiran, ¿no? Y curiosamente, cuando salió la película no fue bien recibida en Estados Unidos. Roger Ebert la deshizo, le puso 2 estrellas, Siskel también le puso 2 estrellas. Y acusaron a Ridley Scott de racista. Decían que era una película racista. Hazme el favor. Yo creo que camina con mucho respeto Ridley Scott con la cultura japonesa, pero sí imprime en sus personajes americanos. Yo creo que ahí es donde yo creo que es más pues, racista, por así decirlo, porque es el cliché norteamericano de ya llegó el sheriff, ¿no? Ya llegamos con las placas de... Aunque les informaran, ¿no? Con mucho respeto, ustedes son observadores, ustedes no tienen ninguna... Ahora sí que ningún poder, ninguna jurisdicción aquí. De todos modos, aquí van estos cowboys, ¿no? Y de milagro, ¿no? Si hubiera tenido arma, probablemente hubiera salvado a su compañero, pero digo que ahí es donde como yace el tema, ¿no? Estos cowboys desarmados en una tierra en la que no tienen nada que hacer, ¿no? Su trusty snob o su trusty 38, ¿no? Listo, a la orden del día, listos para dar la balacera, no la tienen y eso hace que estén muy desprotegidos, pero también no le bajan a lo pedero que están. Entonces, a mí lo que me gusta mucho de Black Rain, irónicamente, es lo japonés está muy bien, está muy respetuoso, pero el cómo refleja hacia cómo son los gringos, creo que es donde está la verdadera joya de esta película. Sí, porque es una crítica. O sea, Ridley Scott, siendo inglés, está criticando un poco a la cultura norteamericana de la policía del mundo. De America, fuck yeah. ¿Qué digo? Yo no me explico la razón por la cual como enviar a estos detectives, pues a escoltar a este cuate, ¿no? Escoltar a este cuate en un vuelo comercial. En un vuelo comercial. O sea, yo veía justo esa escena en el vuelo comercial y decía, este es uno de los hombres más peligrosos de Japón y pues lo traemos en coach. Chido. Oye, otro gran momento. No me digas que no le ibas a dar un codazo tipo Exacto, Comando, ¿no? Gran momento de la película, ese codazo de Michael Douglas. Hasta a mí me dolió. Hablando de grandes momentos y regresando a la muerte de Andy García, qué increíble es el capoteo a lo matador, que también resulta como un augurio, ¿no? Al principio, la primera vez que se encuentran ellos dos, Andy García trata de capotear a Michael Douglas en moto y tómala, ¿no? Es como un foreshadowing increíble. Exacto. Para lo que vendría después. Dirían los gringos, ¿no? If you mess with the bull, you get the horns, ¿no? Y dicho y hecho, le tocaron todos los cuernos. Oye, y también toro japonés. También hablar del personaje Sugai Kunio, el Oyabun mayor, el capo de capos, el padrino. Qué increíble ruco, ¿no? Qué autoridad, güey. Desde que aparece en el antro.
desde que aparece en el antro. O sea, es como un rockstar, ¿no? Trae fotógrafos alrededor. Exacto. Él es dueño del antro, ¿no? Nunca se dice, pero es más bien como dueño de medio Osaka, ¿no? Más bien. Mencionar la relevancia de Sugai Kunio, el Oyabun mayor, como lo había mencionado ya, y cómo él descifra o te dice por qué esta película se llama Black Rain en una cita increíble o en un quote increíble de la película, ¿no? Que también recuerda mucho al resentimiento mucho más anterior a los 80 de los japoneses hacia los americanos y la bomba nuclear, ¿no? O sea, es una total referencia. Dice algo así como: tenía 10 años cuando el B-29 llegó. Mi familia vivió bajo tierra por 3 días. Cuando salimos la ciudad ya no existía. Luego el calor trajo la lluvia negra. Ustedes hicieron negra la lluvia y nos impusieron sus valores. Nos olvidamos de quiénes éramos. Ustedes crearon a Sato y a las miles de personas como él. Increíble. Sí, y si se dan cuenta, mucha de la cultura pop japonesa más popular, o sea, sobre todo lo que se da en los 80s, es gracias o lamentablemente resultado de este bombazo de la Segunda Guerra Mundial. Hiroshima Y Hiroshima, o sea, y Nagasaki. Akira, ¿de qué trata? Totalmente una respuesta a este bombazo. Bueno, es una película francesa, pero Hiroshima Mon Amour retrata esta situación. El propio libro de Hiroshima de John Hershey, que es como una de las grandes vacas sagradas como del nuevo periodismo, y cómo vio desde otra perspectiva la tragedia o la catástrofe, ¿no? No desde el punto de vista del historiador, sino desde los perfiles y desde la gente que lo sufrió, ¿no? Sí, todo, o sea, el manga, el anime, todo tiene de cierto modo, alguna referencia a este lamentable suceso histórico que fue la bomba atómica. Sí, de alguna manera creo que la policía de Nueva York tira sus 2 respectivas bombas allá en Osaka, ¿no? Con Michael Douglas y Andy García, de alguna manera, ¿no? Así sí, es. una bomba, una revolución para, ahora sí que todos los pobres policías que están ahí en la casa de estos yakuzas. Oigan, y para terminar, no podíamos dejar de mencionar que nuestro extra de acción asiático favorito, Al Leong, una vez más, es masacrado en una película de acción de la época. Pero además es que 2 segundos, 3 segundos, apenas si le alcanza a ver la cara, pero sabes quién es cuando lo ves. Y bueno, para terminar un poco, mencionar cuál fue el presupuesto de esta película. Contó con 30 millones estimados, casi lo mismo que costó Blade Runner, pero casi el triple de lo que costó Alien en su momento. O sea, bueno, varios años después, ¿no? No, y de alguna manera marca pues el comeback, ¿no? De Ridley Scott, ¿no? Después de haber tenido pues varias que caídas, entre ellas Blade Runner. Digo, recuerda Blade Runner, Legend, Someone to Watch Over Me, Los duelistas, ¿no? Los duelistas es el primer largometraje de Ridley Scott. Y si se dan cuenta, casi todas las películas de Ridley Scott en su momento pasaron como sin pena ni gloria, y todas son de culto la mayoría. O sea, Legend es un peliculón que espero algún día abordemos en este programa. Blade Runner, ¿qué se puede decir de Blade Runner que no se ha dicho ya? Black Rain, estamos hablando de ella hoy. Y pues bueno, Alien. ¿Qué Sí, más podemos decir? pero vaya, Black Rain al final, pues un éxito de taquilla, no tanto en Estados Unidos, pero alrededor del mundo, ¿no? Se calculan como 134 millones de regreso. Entonces, de la mano de su siguiente película que iba a ser Thelma y Louise, pues regresó Ridley Scott en uno de sus varios regresos, diríamos en este programa. Yo creo que a Ridley hay que tenerlo, es como va para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, pero todas sus películas son o deben ser analizadas ahí. Salvo Exodus, yo creo que. Pues, híjole, sí. Más para acá sí está un poco más raro Ridley Scott. No, y como les mencioné, o sea, en Estados Unidos no fue bien recibida, no fue un hit con la crítica ni con la audiencia. En Japón fue nominada como el premio de la Academia Japonés. Sí, qué irónico, ¿no? O sea, qué irónico que para los americanos fuera racista y los japoneses la respetaran y la amaran y la aprobaran por la representación de sus paisajes urbanos, del concepto de la honorabilidad, de sus costumbres mismas, ¿no? Y de los yakuza, o sea, no niegan esa parte oscura también, los japoneses. Un crítico japonés le dijo a Ridley Scott que pensaba que fue la mejor película japonesa del año. No, por otro lado, en Estados Unidos, no me acuerdo en qué revista o en qué periódico, pudo haber sido un Variety o algo así,
también tildaron a esta película de lo más racista, y Michael Douglas logró contactar a este periodista y le preguntó, oye, ¿alguna vez has estado en Japón? Le respondió que no. Entonces, ¿de qué diablos estaba hablando? ¿Desde dónde estaba criticando un racismo cuando la película es pura, es honesta, güey? Tan pura es que ni subtítulos hay cuando están hablando japonés. O sea, tú estás en el mismo problemón que está Michael Douglas. Es más, los subtítulos en japonés llegan, yo creo que hasta que realmente ya está la dupla, ¿no? De ahora sí que Mas y Nick, ¿no? Como que ahí realmente dices, ok, ya como audiencia podemos entender de qué están hablando. Pero antes de eso, tienes idea y estás igual de despistado que ellos, ¿no? O sea, de, güey, ¿qué están diciendo estos? En eso también acierta mucho la película, en hacerte sentir como espectador, como totalmente lejos de tu casa, güey. Y es exactamente la experiencia que tienes cuando vas a Japón. En cuanto pisas el aeropuerto de Narita, te sientes más lejos de casa que nunca. Pero bueno, amigos, hemos llegado a la etapa de calificar Black Rain, Lluvia Negra, con, pues obviamente, los famosos totopos. Miguelón, o que no empiece Miguelón, que empiece César, diríamos. César, ¿cuántos totopos le das? ¿Qué piensas de Black Rain al final? Tus conclusiones. Estaba un poco dudoso, pero ya con toda esta gran plática que tuve con ustedes, amigos, yo creo que sí me atreveré a darle 5 de 5, ¿eh? Es que mira, podemos estar haciendo esto. La fotografía es increíble, las actuaciones son increíbles, la historia está muy bien desarrollada, la música de Hans Zimmer es una chulada, el tema de Greg Allman, tiene grandes momentos, toda la película tiene grandes one-liners, el póster, el look de Michael Douglas, Ridley Scott. La iluminación, el momento de la fábrica también, güey, como el preludio a la gran batalla final. Sí, o sea, tremendo, digo, la película está llena de clichés. Es un gran momento, pero es un momento cliché del cine de acción ochentero norteamericano. Pero Ridley Scott lo hace con una finura increíble. O sea, como lo comentó Miguel en algún momento, es una película de acción, pero con seso, o sea, con contenido que tiene más allá, o sea, te rompe paradigmas con varias escenas, la muerte de Andy García, el body cop. Entonces yo creo que sí se gana. Es una película poco valorada y poco conocida de Ridley Scott. Entonces yo la recomiendo mucho, Totopistas, véanla, y yo sí le doy un 5 de 5. Me permitiré hacerte segunda. Yo me daría a esta película no con unos nachos increíbles de cine, sino con ese gran tazón de udon que se comen en la calle Michael Douglas y Kenta Kakura. 5 de 5. Sí, señor. Es creo que la única película que incluye a Michael Douglas comiendo udon, ¿no? Yo creo que podría ser que sí. Hace muchos ecos a Blade Runner, lo cual lo hace todavía más especial. Yo creo que en Black Rain ustedes pueden encontrar ese choque cultural entre pues, dos culturas, ¿no? Y de repente nosotros estamos muy acostumbrados a ver el lado gringo, ¿no? Estamos en Los Ángeles y puta, Bruce Willis y Mel Gibson, pero nunca estamos acostumbrados. O sea, yo te lo plantearía así, yo no sé si Arma Mortal funcionaría en Osaka, Japón, ¿sí me entiendes? Se me hace que Ridley como que toma los pasos necesarios para también plantearte que están en una tierra desconocida, ¿no? En el momento que les quitan las armas, ¿no? Y luego cuando la recupera, ya regresó este detective neoyorquino en medio de Osaka, lo cual hace unas imágenes extrañas, ¿no? La verdad es que sí, disfruté demasiado Black Rain, me sumo a ustedes, ¿no? En calificar esta gran película con 5 totopos y declarándola oficialmente, pues un totopo platino, amigos. Sí, platino ya. Claro que sí. Es emocionante, te da todo, ¿no? Y más yo creo que si nunca has ido a Japón, o has ido a Japón de alguna manera, estas de esas películas que de repente hay que ver. Al igual que Gun-Ho, yo creo que te explica mucho de cómo funcionan las cosas en Japón, ¿no? Cómo es la gente. En especial el tema de Matsumoto Masahiro, ¿no? Me encanta cómo él está constantemente siendo pues el que recibe, ¿no? El castigo de parte de la prefectura, ¿no? O sea, el que dice, güey, te los encargamos y ahí están estos gringos. A tal grado que cuando se encuentra con el hijo hasta lo regaña, ¿no? A Michael Douglas le dice, güey, ya, ¿no? Párale, ¿no? Y además, eso es algo importante que se nos pasó decir y que lo dejamos como muy abandonado. El concepto japonés de la deshonra es algo clave que nutre mucho la honestidad y la pureza de la que hablamos alrededor del programa con esta película. Sí, a tal grado que deja pues, a
personaje de Michael Douglas como pues este gran neoyorquino, ¿no? Que se sale con la suya, pero al final creo que apena un par de cosas, ¿no? Con ese gran elenco, con ese gran equipo, ¿no? Lástima que haya perdido al compañero, pero vaya, lo logra en tierras niponas, ¿no? ¿Hubiera estado padre ver una secuela? ¿Quién sabe? No creo, no creo que ahí hubiera funcionado. Bueno, estamos a punto de despedirnos de Cinema Totopo, no sin antes agradecer a todos los involucrados en este podcast. Blas García y Jorge Medina, las increíbles y extraordinarias voces de Cinema Totopo. Manuel Prinsen en la producción de las cortinillas. Pablo Figueroa en los increíbles artes que tenemos actualmente en Cinema Totopo. Y por supuesto, el gran Luis Alfredo Lorenzo, el buen Babis, en la producción de este show. Hemos llegado al final de Cinema Totopo. Nos escuchamos a la próxima. Sayonara, bye. Esto fue Cinema Totopo, el podcast de cine más grasoso. Ojalá haya disfrutado el viaje, señor. Nos escuchamos en nuestra siguiente edición con refresco Jumbo y mucho, pero mucho extra queso. Búscanos en Twitter, Facebook e Instagram como @cinematotopo. Hasta la próxima.